Pocas veces hablamos sobre el poder de las palabras. La Biblia mismo nos dice que las palabras a veces pueden herir o pueden curar, pueden matar o pueden dar vida. Segunda carta a los Corintios y el capítulo 4, vamos a ver algo que espero que sea muy importante en esta mañana y que el Señor nos hable por medio de su Espíritu. Y como siempre digo, y lo digo sinceramente, a mí en primer lugar. Segunda de Corintios capítulo 4 y desde el versículo 7. Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 4, versículo 7 dice: tenemos este tesoro, todo lo que Dios nos regala, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en nosotros también, en vosotros, la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según el cual está escrito: creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Pablo está hablando de cómo vivir según el poder de Dios. A mí siempre me encanta decir, porque me gusta no solamente lo que es la palabra de Dios y que Dios nos está hablando personalmente, sino también cómo Dios usa el carácter de cada persona para hablarnos a través de su palabra y para hablarnos a cada uno de nosotros, porque es Dios quien nos habla. Y Pablo era una persona que le gustaba explicar las cosas y que se entusiasmaba con el Evangelio por todo lo que Dios había hecho en su vida. Entonces él está escribiendo, y yo a veces me imagino, os lo he dicho otras veces, a Pablo escribiendo y como que el Espíritu de Dios le guía, porque es lo que la Biblia nos dice, para explicar las cosas de una manera extraordinaria. Y por eso nos habla de vivir en el poder de Dios. Dice el versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Y yo me imagino a Pablo diciendo, bueno, esto se entiende, pero no es solamente así. Para que la grandeza del poder de Dios sea manifestada y no nuestro poder. Y me imagino todavía escribiendo a Pablo y diciendo y hablando con el Señor, con el Espíritu de Dios, no, todavía es poco. Y escribe, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios se vea. ¿Me seguís en lo que estoy diciendo? Esa es la vida que Dios nos ofrece. Vivir según la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Con el poder de Dios ya era suficiente para nosotros, pero no para Pablo ni para el Espíritu de Dios. Tenemos que vivir en esa extraordinaria grandeza. Y Pablo entonces empieza a hablar sobre palabras. Y entonces, cuando estaba leyendo esto, es como si pensara, y perdonadme esta pequeña tontería, por decirlo de alguna manera, que todos tenemos un diccionario en nuestra vida. Es decir, todos tenemos las palabras que usamos, las cosas que hay en nuestro corazón, cómo nos expresamos. Y Pablo está hablando de palabras que no deben estar en nuestro diccionario, que hay que borrarlas, aunque existan en castellano, en español o en la lengua que tú hables, en tu diccionario personal, en tu vida, no tienen que estar. Y no estamos hablando de situaciones en nuestro carácter que todos conocemos y que siempre van a estar ahí, desgraciadamente, porque mientras estamos en un cuerpo mortal, siempre vamos a ser débiles, siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a estar luchando contra el orgullo, siempre vamos a estar luchando contra nuestros enfados, siempre vamos a estar luchando contra la amargura, siempre
vamos a estar luchando con cosas contra las enemistades. No voy a mencionar muchas más, pero me entendéis, hay cosas con las que siempre vamos a estar luchando, pero hay otras que la Biblia nos enseña que no pueden estar ahí. Yo, si quiero vivir según la extraordinaria grandeza del poder de Dios, no pueden estar en mi diccionario, tengo que borrarlas de mi vida por completo, y Dios nos va a ayudar a hacerlo. Y por eso, en el versículo 15, Pablo explica algo que muy pocas veces nosotros logramos entender. Dice, ya está escrito desde el Antiguo, creí, por lo tanto hablé. Y muchas veces el esfuerzo en nuestra vida no es solamente lo que creemos, sino no permitir que ninguna palabra mala salga de nuestra boca. Incluso esas palabras que tenemos que desterrar, y vamos a mencionar solo algunas de una manera muy rápida, ni siquiera pueden existir en nuestra vida, no podemos pensar en ellas. Porque se trata de lo que creemos, y entonces hablamos lo que creemos. Uno de los ejemplos que más me impresionan siempre fue el caso de Moisés. ¿Os recordáis cuando él, que por el poder del Espíritu de Dios y porque Dios lo elige para sacar al pueblo de Egipto, y aguanta más de lo que jamás ningún otro ser humano, salvo el Señor Jesús, aguantó, por parte del pueblo también, que el mismo pueblo varias veces quiso apedrearle? No voy a contaros la historia, todos la conocéis muy bien. Y Moisés siempre siendo fiel al Señor, siguiendo al Señor, haciendo lo que Dios decía. Pero hubo un momento ya que su paciencia llegó al límite. Todos tenemos un límite en nuestra paciencia y tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que cuando llegue ese día dependamos de Él, porque todos tenemos ese límite. Y entonces llegó un momento en que el pueblo ya una y otra vez se habían rebelado contra Dios. Dios les había dado comida, les había dado carne, les daba el maná todos los días, les había dado lugares donde descansar, les había dado agua para todos. Pero llega otro momento en que no tienen agua y Moisés ya no puede más. Y cuando Dios le dice, habla a la roca, ¿os acordáis? Pues él toma una vara y la golpea 2 veces. Y Dios le dice, Moisés, lo siento, pero me deshonraste delante del pueblo. Y uno puede pensar, pero eso es un poco cruel. Este hombre había hecho absolutamente todo, había dado su vida por el pueblo. Pero ¿sabes cuál era el problema? Dios le había dicho, háblale. Y muchas veces ese es nuestro problema. Creí, por lo tanto hablé. Moisés claro que creía que Dios iba a hacer un milagro, los había visto. Más quizás que ningún otro ser humano salvo el Señor Jesús. Pero en ese momento su confianza se derrumbó. Y entonces dejó de creer en lo que estaba diciendo, en lo que Dios le había dicho. Y dijo, esto tengo que arreglarlo yo por mí mismo, y golpea la roca. Y cuando nosotros pasamos de dejar de creer en lo que Dios dice, dejar de creer en su palabra, y decimos, esto tengo que arreglarlo yo por mí mismo, estamos deshonrando al Señor. ¿Os dais cuenta lo que significa? Creí, por lo tanto hablé. Así que, fijaos solo en esas palabras, en muy pocos minutos que Pablo menciona, solamente en esos versículos, para no pasar mucho tiempo, pero espero que el Señor nos ayude. Vuelvo a repetirte, no permitas que esas palabras aparezcan en tu vida, bórralas, pídele al Señor, Señor, no quiero jamás vivir de esa manera. Dice el versículo 8, volvemos a leer el 7, no me canso de repetirlo y una otra vez. Tenemos el tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Primero, afligidos en todo, versículo 8, pero no agobiados. Literalmente la palabra que usa en el griego tiene que ver con agobiados, pero también, si vamos un poquito más al fondo de la palabra, quiere decir derrotados, vencidos. Primera palabra que tienes que eliminar de tu diccionario. Un cristiano no puede vivir vencido ni derrotado, sencillamente porque seguimos al vencedor. No quiere decir que a veces no estemos afligidos. Espero que podáis entenderme, y yo el primero, lo que Dios está queriendo decirnos. Claro que podemos estar afligidos y podemos estar tristes y podemos ver situaciones que no comprendemos, pero jamás
podemos vivir derrotados porque la derrota no existe para alguien que sigue al vencedor. Así que la palabra vencido no existe en mi diccionario, no puede existir en nuestro diccionario. Por eso, Pablo, cuando explica en Romanos capítulo 8 aquel famoso versículo que tantas veces decimos, somos más que vencedores, está pensando en esto. Queridos hermanos, no somos vencedores, somos más que vencedores. Podemos estar afligidos, podemos pasar situaciones difíciles, podemos estar postrados en tierra, llorando, orando a Dios sin comprender nada, pero no estamos derrotados. Amén. No estamos vencidos. Esa palabra no existe para nosotros. Es lo que Pablo está diciendo. Y aunque estemos pues afligidos y sin pensar o sin saber qué va a ser de nuestra vida, la palabra derrotado no existe para nosotros. ¿Lo recordáis los que estabais escuchando el viernes la predicación? José había sido abandonado, despreciado por sus hermanos, vendido, llevado a una cárcel, olvidado. Por años estuvo en esa cárcel y dice, Dios estaba con él. Estaba agobiado, sí, afligido, sí, triste, sí, seguro, porque era una persona de carne y hueso, pero él no estaba vencido. Si pudiera saber cómo se estaba escribiendo su historia, pensaría, pues un día se dirá, Dios estaba conmigo. Y si puedes saber cómo se está escribiendo tu historia personal, puedes estar afligido, agobiado, triste, perplejo, sin comprender lo que está sucediendo, pero no derrotado. ¿Por qué? Dios está contigo. Por eso repite, Dios estaba con José una y otra vez, porque nos está diciendo, la historia no termina ahí. Y para un hijo de Dios, cualquier derrota aparente siempre es temporal. Nunca es permanente, porque por eso el Señor Jesús venció por nosotros. Así que primera palabra que tienes que borrar de tu diccionario, de tu Biblia, de tu vida, perdón. Segunda, versículo 8 dice, perplejos, pero no desesperados. Segunda palabra, desesperación. No existe la desesperación para un creyente. Podemos no entender muchas cosas. Podemos sencillamente estar como perdidos sin saber qué está sucediendo alrededor de nuestra vida, pero jamás desesperados. ¿Os acordáis la vida de Job? A veces una de las cosas que mejor podemos hacer, y siempre lo digo, es leer los libros en primera persona, en la Biblia, leerlo para nosotros. Una vez que hice el esfuerzo por leer el libro de Job pensando, yo podía ser Job, ¿cómo se sentía él? Comprendí algo que quizás os parezca un poco raro, porque depende del carácter de cada persona. Job era una persona sensible y que amaba al Señor. Dice que todos los días oraba por sus hijos, por su familia. Así que una persona que hace eso todos los días es alguien que tiene un corazón muy grande y que quiere estar en la presencia de Dios. Y de repente un día lo pierde todo, absolutamente todo. Y entonces están allí sus amigos y su mujer, es lo único que le queda. Y los amigos empiezan a aconsejarle, sus amigos de la iglesia, seguidme, no había iglesia en aquel momento, pero sé que entendéis, sus amigos espirituales. ¿Y sabes lo que le dicen sus amigos? Exactamente los mismos argumentos que el diablo. Porque el diablo le había dicho al Señor, no, Job te sigue porque tú le recompensas por todo lo bueno que hace. Y los amigos se lo repiten a él, no, algo malo has hecho, porque si hubieras hecho todo bien, entonces... Así que lo que está escuchando de sus amigos es sencillamente lo mismo que el diablo le puede decir. Imaginaos, es terrible. Y de hecho Dios se lo recuerda a sus amigos, nada de lo que habéis dicho es de acuerdo a mi voluntad. Pero su mujer igual... Le dice, confía en Dios y muérete. Vaya manera de ayudar a alguien. Claro, la lengua del hebreo es un poco como la nuestra, como el gallego, porque los pueblos que han sufrido mucho y que mucha gente ha estado encima de ellos, desarrollamos una capacidad como para defendernos
de a veces decir las cosas pero no decir lo que decimos. Sé que me seguís, ¿verdad? Entonces, por eso en algunas versiones de la Biblia, que es una pregunta que muchas veces me han hecho, ¿por qué en mi versión la mujer le dice bendice a Dios y muérete? Y aquí pone maldice a Dios y muérete. Y digo, es lo mismo. Porque está usando esa retranca para entendernos, decir, muy bien, tú confías en Dios, pues bendícelo una vez, sigue confiando en Él y muérete. Vaya consejo. Es lo mismo que decir, maldícelo y muérete. No le estaba ayudando en absoluto, todo lo contrario, estaba haciendo que su herida fuera mayor. Porque pocas cosas te pueden hacer más daño que cuando estás al borde del abismo que alguien diga, pues sigue confiando en Dios. Es como si te dieran casi un empujón. Y de hecho nunca más en el libro de Job se vuelve a hablar de su mujer. Y sin embargo, ¿sabes lo que Dios dice de Job? Todo lo que él ha dicho es de acuerdo a mi voluntad. ¿Por qué? Porque Job fue capaz de decir, sin entender nada, por eso hablo de que no existe la palabra desesperación, sin entender nada, ¿qué dijo Job? Pues sabéis que aunque Dios me mate, yo voy a seguir esperando en Él. Yo jamás he dicho eso en mi vida. Pero mi confianza no es tan grande como la que tenía aquel hombre. No sé si la vuestra es. ¿Sabes lo que es decir? Señor, aunque tú me quites la vida y aunque no entienda nada, pues yo voy a seguir confiando en ti, yo voy a seguir amándote. Por eso Job comprendió que la palabra desesperación no existe en nuestro diccionario. Una más, el tiempo se va muy rápido. Dice, perseguidos, versículo 9, pero no abandonados. Quita la palabra abandono de tu diccionario también. Porque la soledad, como soledad existencial, para un hijo de Dios no existe. El Señor Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que puedo sentirme solo alguna vez. Puedo sentir que nadie me entiende. Puedo sentirme mal. Pero jamás voy a estar abandonado. No importa lo que yo esté sintiendo. Quita la palabra abandono de tu diccionario. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Utilizó la palabra desamparo, no tanto la palabra abandono, porque era imposible que Dios, por así decir, abandonase a su propio Hijo. Pero sí que le desamparase. Es una cosa diferente. Tú puedes estar con una persona en la misma habitación, no estás solo, pero puedes estar desamparado si esa persona no te hace caso. Y el Señor Jesús fue desamparado por el Padre para que nunca, jamás, nosotros fuéramos desamparados. Así que no vamos a vivir abandonados ni desamparados jamás. ¿Te acuerdas el caso de Ruth, aquella mujer que su marido falleció? Teóricamente no tenía futuro en un momento en que las mujeres no podían hacer casi nada. Y se fue sencillamente a hacer lo que solamente los pobres hacían, los que no podían ni trabajar, porque no tenían ni derecho a trabajar, que era recoger los granos que caían de las personas que estaban trabajando. Pero ella se dio cuenta de que Dios no la había abandonado. Porque el abandono no existe en nuestro diccionario, no existe en nuestra vida. Sea cual sea la situación que estás pasando, Dios siempre va a estar contigo. Aunque a veces no le encontremos aparentemente, o pensemos que no está ahí, o pensemos que no nos habla. No, estará ahí más que nunca. Está a tu lado más que nunca. Porque Dios desamparó a su propio Hijo para no desampararnos a nosotros. Y dice, sigue el versículo 9, derribados pero no destruidos. Otra vez la palabra destruido, quítala de tu vocabulario. No existe la palabra destruido en la vida de un creyente. Claro que podemos estar a veces derribados. Hay un versículo que me encanta en el libro de Proverbios que dice que 7 veces cae el justo, y es una manera de decir, puedes caer no 7, sino 70 veces 7, como dijo el Señor Jesús, pero vuelve a levantarse. Porque nadie puede destruirte. ¿Os acordáis la persona clave en el libro de los Hechos, sin ninguna duda?
Muy pocas veces hablamos de él, pero la clave en el libro de los Hechos es Esteban. No solamente como él presenta todo lo que es el panorama del Antiguo Testamento y la voluntad de Dios, sino, aparte de ser el primer mártir, cómo termina su vida y cómo le están apedreando, y él alza los ojos al cielo y dice: veo a Dios en su trono y al Hijo del Hombre, dice, en pie al lado del trono. Derribado Esteban sí, le estaban apedreando. Destruido no, porque no existe la palabra destruido para un cristiano. ¿Te habías fijado alguna vez? El día que lo descubrí hace muchos años, pasé varias semanas en estado de shock espiritual. No sé si conocéis ese estado. Cuando algo te asombra de tal manera que no puedes dejar de hablar de eso a todas las personas. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que el Señor Jesús en el trono aparece en pie, porque la Biblia dice que está sentado en el trono. Y no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta por qué está en pie cuando Esteban llega. Está en pie recibiendo al primer mártir y diciéndole: ven, esta es tu casa, yo salgo a recibirte. La única vez que él está en pie en el trono. Derribado Esteban, sí. Apedreado, sí. Odiado por muchas personas, sí. Destruido, no. De ninguna manera. El Hijo de Dios, Jesús mismo, y hasta nos temblamos al decir esto, pero el Hijo de Dios se pone en pie para recibirle. Y por eso él dice: veo la gloria de Dios. Y por eso pide perdón por los que le estaban matando. Creo que a veces, perdonadme esta broma, si fuera gallego diría: no sabéis el favor que me estáis haciendo, porque mi Padre está en el trono y mi Salvador viene a recibirme. Derribado, sí, pensáis que me habéis derribado, pero yo no estoy destruido. Amén. Y la palabra destruido no puede existir en tu vida. Llevando siempre, terminamos porque no podemos seguir con muchas más, pero dice, llevando siempre, versículo 10, en el cuerpo, constantemente siendo entregados a muerte, para que la vida de Jesús se manifieste en cada uno de nosotros. ¿Sabéis? No se trata de nosotros, pero sí se trata de que las personas vean al Señor Jesús en nosotros. Por eso habla al principio de que ese tesoro está en vasos de barro. Porque si tú tienes un tesoro en vasos de barro, la clave está al tesoro, pero también ves al vaso de barro. ¿Me seguís? Entonces la clave está en que las personas ven a Jesús en nosotros, pero también ven al vaso de barro. Eso es lo que Dios quiere, que te vean a ti, que me vean a mí, y que vivimos de una manera diferente. Por eso manifestamos la vida del Señor Jesús, y por eso vivimos radiantes para Él. Una vez cuando estaba en Madrid estudiando, no sé quién lo hizo, pero nunca me olvidaré. Alguien puso en esas pintadas que había en el metro, antes escribían frases, ahora sencillamente ponen cosas. No quiero hablar de las diferencias de generaciones, pero la gente ahora sencillamente pinta, hace rayas, lo que sea. Antes ponían frases como para que pensaras. Y en una de ellas ponía: Jesús está vivo, no pongas cara de muerto. Yo nunca olvidé esa frase, porque dije, claro, sencillamente la palabra seriedad, serio, pues tampoco debería de existir en nuestro diccionario. Con esto terminamos. Volví a casa pensándolo, busqué durante mucho tiempo, yo era poco más que un adolescente, y me di cuenta que la palabra serio no aparece en la Biblia, nunca. ¿Por qué nosotros damos entonces esa idea de seriedad? Porque el mismo Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. De hecho, las palabras como alegría, gozo, regocijarse, vivir en la presencia de Dios de una manera gozosa, aparecen en toda la Biblia 366 veces. A mí me llamó la atención. Una para cada día del año, hasta para los años bisiestos. Es como si Dios me recordara cada mañana: ¿sabes qué?
Vive alegre en mi presencia. Porque para eso eres mi hijo, mi hija. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está vivo. Así que no pongas cara de muerto. Lo mismo las palabras bendición, bendito, bendecir. Esa es la clave y con eso terminamos. El Señor Jesús, por causa de Él, para que su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Porque se trata de su resurrección. Por eso dice que Dios nos resucitará a todos. Y entonces todos estaremos juntos en su presencia. ¿Cómo vamos a vivir? Es la pregunta para terminar. ¿Vamos a vivir vencidos, derrotados, desesperados, abandonados, destruidos, serios, preocupados? No, esas palabras no pueden estar en nuestro diccionario. Claro que estamos afligidos a veces, claro que podemos estar tristes, claro que podemos estar agobiados, claro que podemos estar, incluso una palabra que se usa muy poco, pero a mí me encanta, estupefactos. O sea, cuando te quedas de tal manera que la misma palabra dice que no sabes para dónde ir. Pero nadie puede destruirte, porque vivimos en las manos del Señor Jesús. ¿Y sabes para qué? Y con esto termino el versículo 15. Para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de cada uno de nosotros y de la iglesia. No, si tienes algo así en tu Biblia, véndelo o tíralo, porque no. Para que la gloria sea de Dios, no nuestra. ¿Por qué lo digo? Porque, y esto es para terminar solo una pequeña consideración cuando estaba leyendo esto. Muchas veces nos encanta discutir, hablar sobre situaciones, que si uno cree esto, que si el otro cree lo otro, que si uno cree unos determinados dones, otros determinados, que si alguien cree en ciertas formas, otra persona otras formas, que si la Biblia dice tal cosa o otras cosas. Estoy hablando no de cosas esenciales, sé que me seguís. ¿Y qué hacemos al final? Que la gloria viene a nosotros. ¿Sabes cuál es nuestro trabajo? Que la gracia de Dios se extienda. Creas lo que creas, pues gloria a Dios, haz que la gracia de Dios se extienda. Y yo te voy a apoyar, voy a orar contigo, te voy a abrazar, aunque en algunas cosas pienses diferente a mí, no me importa. Lo que me importa es que la gracia de Dios se extienda. Porque muchas veces estamos tan preocupados por cosas, por situaciones, por detalles, por no sé qué, por si pensamos esto, pensamos aquello, que nos olvidamos que nuestro trabajo es que la gracia de Dios se extienda, para su gloria. Y entonces cuando la gracia de Dios se extiende a muchos, gloria a Dios. ¿Verdad que lo decimos así? Pues es lo que Pablo está diciendo. Mejor dicho, lo que el Espíritu de Dios está diciendo por medio de Pablo. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Eliminar ciertas palabras de mi diccionario para que la gracia de Dios se extienda. Y si tengo que pagar con mi propia vida, como Esteban, que la gracia de Dios llegue a las personas, no me va a preocupar. Porque nadie puede derrotarnos. Lo he dicho una y otra vez, pero cuando Justino Mártir era llevado a muerte, él dijo, pueden matarnos, pero no pueden quitarnos la vida. Porque nuestra vida está escondida, dice la palabra de Dios, en Cristo. Y él habla que estáis en mi mano y nadie puede arrebataros de mi mano. Y el versículo siguiente en el Evangelio de Juan, por si a alguien le queda alguna duda, dice, y mi Padre es mayor que todo y nadie puede arrebataros de la mano de mi Padre. ¿Dónde estoy viviendo? En la mano del Señor Jesús, en la mano de mi Padre Celestial, por la grandeza del extraordinario poder del Espíritu de Dios. ¿Quieres eliminar esas palabras de tu diccionario o no? Inclinamos nuestra cabeza y oramos. Y a solas, quizás 1 o 2 minutos, dejamos en silencio para que cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, entreguemos nuestra vida una vez más en las manos del Señor, aún siendo de Él. Es algo que nos hace mucho bien decirle, Señor, yo sé que mi vida está en tus manos, pero quiero recordarlo una vez más y no olvidarlo nunca.
y dile al Señor lo que hay en tu corazón, porque Él quiere restaurar tu vida y la mía.